Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Yurani Paola Martínez Fuentes. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia y a continuación daré una breve explicación sobre la unidad 2, fundamentación del cuestionario. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficinal? La preparación magistral o fórmula es el medicamento destinado a un paciente especializado preparado por el farmacéutico o bajo su dirección para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico y dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información del usuario, garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección dispensado en su oficina o farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el formulario nacional destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico. La segunda pregunta nos dice qué es el material de acondicionamiento y qué es el material de utillaje. El material de acondicionamiento se refiere a los elementos utilizados para preparar o acondicionar un producto de espacio. Estos materiales son necesarios para garantizar la calidad, seguridad y presentación adecuada en producto. Algunos ejemplos es envases y embalajes, ahí iría cajas, bolsas, botellas, latas, etc. Iría etiquetas y etiquetadores, ahí iría etiquetas adhesivas, impresoras, etiquetas. Materiales de protección como papel de burbujas, espumas, cintas adhesivas, también herramientas de manipulación como cuchillos, tijeras, pinzas, etc. El material de utillaje es el conjunto de útiles necesarios para una industria. Dentro de los útiles que van a ser necesarios en el laboratorio farmacéutico distinguen dos tipos, que es los materiales que una vez rotos no suelen tener reparación, y los equipos, que también podemos llamar los aparatos, que son normalmente de mayor valor económico, pero en caso de rotura o avería suelen ser reparados. La tercera, ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaborados por los regentes de farmacia y en qué establecimientos pueden realizarlos? Las preparaciones magistrales que puede preparar un regente de farmacia son las preparaciones estériles, ahí irían las oftálmicas, que sería colirios y pomadas, las parenterales, cistotáticos, nutriciones, viales y ampolla, y las preparaciones no estériles, que iría la administración oral, que puede ser cápsulas, papelillos, soluciones, suspensiones, emulsiones, la administración tópica, que puede ser pomadas, cremas, lociones, geles, polvos. El lugar donde se realizan es en la farmacia o droguería. La cuarta pregunta, si usted quiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? Se encuentran dos tipos de limpieza, es la rutinaria, que sería las técnicas de arrastre, y el mantenimiento terminal. La quinta pregunta nos dice cómo debe realizarse el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales. Toda fórmula magistral o oficinal ha de estar etiquetado y proporcionar la siguiente información: denominación del preparado oficinal en su caso, la composición cuantitativa completa, la forma farmacéutica, el registro, lote si procede, la fecha de caducidad, condiciones especiales de conservación. La industria debe establecer los peligros de las sustancias y mezclas antes de su comercialización y clasificarlas de acuerdo con los peligros identificados. De acuerdo con esto, nombres, la riqueza, la cantidad neta del producto, contenido en el envase, fecha de envasado, fecha de apertura, la fecha de caducidad, indicaciones gráficas y pictogramas, la firma responsable que recepciona la materia prima. ¿Qué es materia prima y qué es un excipiente? Luis nos dice que hay que dar dos ejemplos. La materia prima, toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca
en el transcurso, ejemplo madera, petróleo, gas natural, otros fósiles, combustibles. El excipiente nos dice que es aquella materia que incluida en las formas galénicas se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículos, posibilitar su preparación y estabilidad. Ejemplo puede ser el agua conservante, la crema de base de ácido ascórbico. La séptima dice: después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles, y si tuviera que preparar una emulsión en agua y aceite, ¿qué materiales utilizaría? Utilizaría 2 vasos precipitados, pipetas, agitador, agua, aceite o grasa, emulsionante, colorante, conservante, agua. Esto ayuda a que la emulsión no se contamine. Perfume o esencia, si se quiere al gusto. Dice la octava revisión de conceptos de medición de volúmenes, que la masa, ilusiones, densidad y concentración. La medición de volumen, la masa dice que de un cuerpo es una propiedad que mejor caracteriza la cantidad de la materia del mismo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, que se conoce también por sus reducciones como gramo. En algunos países, como en Estados Unidos, también se mide como libras u onzas. Está relacionado con el número y clase de partículas que la forman, siendo una magnitud invariable, independiente del estado físico, de su forma o de cualquier otro factor. La dilución es la mayor parte de los procesos químicos que se realizan en un laboratorio. No se hacen sustancias puras, sino con disoluciones generalmente acuosas. La densidad, toda la materia se caracteriza por poseer un más y un volumen, pero la misma masa de distintas sustancias puede ocupar distintos volúmenes, y al igual, volúmenes iguales de distintas sustancias pueden poseer distinta cantidad de masa. De esta manera notamos que el hierro o el hormigón son pesados, mientras que la misma cantidad de goma de borrar o plástica son ligeras. También la concentración. La concentración es la característica de una disolución que muestra la proporción que hay entre la cantidad de un soluto y la cantidad de un. La novena pregunta nos dice: ¿cuáles operaciones farmacéuticas básicas se pueden dar en la preparación de una fórmula magistral tópica no estéril? Es el pesaje, la mezcla, la disolución, el calentamiento, la filtración y envase etiquetado. La décima nos dice identificar soluto, solvente, diluyente, que es una dilución, y los ejemplos prácticos. El soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia en la que se disuelve dicho soluto, que normalmente constituye la mayor parte del sistema. ¿Qué es una dilución? Una disolución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. La concentración indica la cantidad de soluto que hay respecto a la cantidad de solvente o solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción y se lo suele identificar con un líquido, por ejemplo el agua, pero también pueden ser un gas o sólido. Diluyente son sustancias con función, relleno, sin actividad farmacológica, utilizadas para alcanzar el tamaño deseado de los comprimidos. Se selecciona en función de las propiedades de compresión, la solubilidad, la capacidad absorbente, la alcalinidad o la acidez. La 11 nos dice: en un cuadro presente las características de una solución, una suspensión y una emulsión. Las soluciones son la forma farmacéutica más frecuente en la formación magistral actualmente. Básicamente son las formulaciones de antisépticos tópicos, preparados dermatológicos como queratolíticos, corticoides, antibióticos para el acné, antiparasitarios y vasodilatadores capilares. Las suspensiones son sistemas dispersos heterogéneos constituidos por 2 fases, que es la fase dispersa o interna, sólido de tamaño superior a 1 micra, y fase dispersante o externa, líquido semisólido. Se tiende a utilizarlo menos porque su formulación no es sencilla. Una emulsión es un sistema disperso heterogéneo en el cual está dispersa en la mayoría contiene glóbulos de un 0.1 y 100 micras. Ahí dice que se encuentra la fase dispersa interna, que es el aceite y agua, y la fase dispersante, que es el agua, aceite, y signo de la emulsión del aceite sería el aceite y agua oleoacuosa, y el agua y aceite acuo-oleosa. Con respecto a los cálculos farmacéuticos, identificar que es una concentración, peso a peso, volumen
y volumen a volumen. Se puede expresar como porcentaje peso a peso, el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de las. El peso se expresa en gramos. El porcentaje sería peso, porcentaje de volumen de un soluto por cada 100 unidades de volumen de solución se suele usar para mezclar líquidas o gaseosas. Es un parámetro importante para tener en cuenta. El volumen se expresa en mililitros. Sería la volumen soluto dividido en volumen solución por 100. El porcentaje de peso-volumen es el peso de soluto por cada 100 unidades de 100 mililitros. El peso se expresa en gramos y el volumen en mililitros. Acá encontramos que el peso es la volumen de solución y esto, el resultado que dé, lo multiplicamos por 100. Nos dice que debíamos que escoger un punto para nosotros realizarlo y así exponerlo. Yo escogí el punto 18 que nos dice cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar adicionando agua en SPS 350 mililitros. Realice un esquema donde presente los pasos. Dice, para calcular la concentración de una solución de azúcar necesitamos conocer la cantidad de azúcar y el volumen total de la solución. En este caso se mezcló 18 gramos de azúcar con agua suficiente para obtener un volumen final de 350 mililitros. Para preparar esta solución necesitaríamos los siguientes materiales y equipos, que sería la balanza analítica para medir con precisión los 18 gramos de azúcar, vaso de precipitados o matraz para mezclar el azúcar y el agua, agitador o varilla de vidrio para ayudar a disolver el azúcar, el agua destilada o desionizada para preparar la solución. Los pasos para preparar la solución serían los siguientes. Sería 1. Medir con precisión 18 gramos de azúcar utilizando la balanza analítica. Segundo sería verter el azúcar en el vaso de precipitados o matraz. Tercero, agregar el agua destilada o desionizada al vaso precipitado o matraz poco a poco mientras se agita con el agitador o varilla de vidrio. Cuarto, continuar agregando agua y agitando hasta que el volumen total de la solución alcance los 350 mililitros. Y 5, verificar que el azúcar se haya disuelto por completo en la solución. Ya teniendo esto, nos dice que la concentración de la solución de azúcar se puede calcular dividiendo la masa del soluto de azúcar entre el volumen de la solución y multiplicándolo por 100 para obtener el resultado de porcentaje. Sería la concentración de azúcar, masa de azúcar dividido en volumen de solución por 100. En este caso la concentración de la solución de azúcar sería, 18 gramos dividido en 350 mililitros y es el resultado que nos da, lo multiplicamos por 100 que nos daría un resultado a 5,14%. Las operaciones farmacéuticas básicas que se realizarían en este caso son la medición de la masa del soluto, la preparación de la solución mediante la disolución del soluto en el disolvente y la verificación de la completa disolución del soluto en la solución. Gracias.